Bueno, vamos a recuperar a José María Martín Moreno, que les decíamos antes que era catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia y asesor también de la OMS. Buenos días, le hemos recuperado y lo tenemos. Buenos días. José María. Hemos visto hace unos minutillos que cada medida es importante para contener el virus, las medidas personales, las medidas que toman las instituciones. El confinamiento domiciliario, en el caso de que se vuelva a producir, por ejemplo, en esta segunda ola, es en cierto modo el fracaso de todas esas medidas anteriores. En cierta medida sí. Se ha explicado muy bien. Yo sí que podía ver la ilustración de ese modelo de queso suizo o de queso emmental francés con agujeros. Entonces eso lo hizo un científico llamado James Rison y decía básicamente que lo que tenemos es que como una serie de rebanadas. En cada rebanada hay agujeros, pero si ponemos diferentes rebanadas todas juntas es muy difícil que se superpongan los agujeros y por lo tanto bloquearemos ese posible error o esa posible transmisión. Cuando hemos hecho cosas mal, entonces no queda nada más que lo último, que es algo casi bíblico o casi medieval, que es encerrarse en casa y esperar que se aplane la curva epidémica, fundamentalmente para que el sistema sanitario pueda atender a las personas afectadas y a las personas afectadas de COVID y de no COVID. España, concretamente, y Europa en general, está atravesando una segunda ola muy dura. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Básicamente, yo lo resumiría en términos de una cierta arrogancia. No, la diferencia con países asiáticos que han mostrado unos buenos resultados es que ellos sufrieron, pues, por ejemplo, en el año 2003 el SARS, o han sufrido diferentes olas pandémicas, incluso de cepas virales gripales. Y entonces han visto cómo sus economías eran sacudidas, cómo tenían que tomarse absolutamente con rigor la preparación y planificación ante emergencias. Y yo creo que esa es la delantera que nos tienen. Nosotros esto lo hemos dejado por sentado, que lo íbamos a superar sin ninguna duda. Y ya sabemos, he oído declaraciones, no solamente en España, sino en muchos países, diciendo esto lo arreglamos, esto va a haber un par de casos y se terminará. Y no estábamos realmente tan preparados y tan, digamos, concienciados como deberíamos. José María es uno de los firmantes de la carta de más de 80 científicos que enviaron a The Lancet. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los puntos claves de esa carta? Sí, en esta última carta, básicamente es una carta que se ha enviado, es muy británica, es básicamente ante las últimas medidas del Premier Boris Johnson. Y entonces es la necesidad de reforma urgente de diferentes cuestiones que no se han hecho bien, pero que son aplicables al resto de países europeos. De hecho, lo firmamos no solamente autores británicos, sino también autores que estamos vinculados de alguna manera. Yo soy miembro de la Academia de Salud Pública del Reino Unido, pero en realidad no somos británicos, hay alemanes y hay italianos y diferentes países. Básicamente dice una serie de cosas que tienen que ver con cosas de sentido común, que es que el modelo organizativo, por ejemplo, que tienen ellos para identificar, testar, rastrear y aislar no funciona bien, porque lo han hecho de manera privada, una manera bastante caótica. También nos resuena eso a nuestra experiencia aquí. Entonces lo primero que se pide es que haya un sistema gestionado y supervisado por el Servicio Nacional de Salud británico, que tiene además una estructura de salud pública bastante potente, y a su vez que el aislamiento y cuarentena sea apoyado por el propio país, lo que se llama aislamiento con soporte. Es decir, hay personas que dejan el aislamiento y por lo tanto contaminan a los demás porque sencillamente si no tienen de qué comer, entonces no son conscientes de la gravedad de lo que están haciendo. Por lo tanto, a apoyarles con alojamiento, con asistencia, con apoyo financiero y recursos es básico para que el aislamiento y la cuarentena se haga realmente bien. Y al margen de eso, pues hay otras medidas que se están proponiendo en el sentido de apoyo a los servicios de salud, apoyos en paquetes económicos para la población, a las propias empresas para que tengan unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo y, en definitiva, a una mejor coordinación incluso entre el Reino Unido y la Unión Europea. José María, ¿ese tipo de medidas que se proponen en The Lancet para aplicar en el Reino Unido son fácilmente trasladables a España? Sí, algunas de ellas de forma muy clara, otras son más específicas del Reino Unido, pero no cabe duda que, como digo, una mayor coordinación de todo lo que es lo que hemos hablado, testar, trazar, aislar, cuarentenar y dar facilidad para que eso se haga bien y de forma coordinada, eso es básico
lo hemos dicho también en nuestros grupos, con el doctor Manuel Franco, con muchos otros compañeros, al final que los servicios de salud se les dé el apoyo a la atención primaria, eso es básico. Yo creo que ya lo sabemos y que cada vez el gobierno debe estar más concienciado en hacerlo en esa dirección, apoyar la salud pública y la atención primaria. Pero se nos va acabando el tiempo, como no se hagan medidas con mucha decisión, realmente al final tenemos las peores, que son las que al final no dejan de ser problemáticas desde el punto de vista económico y de vitalidad social, porque el confinamiento domiciliario no deja de ser, como digo, un gran fracaso. Otro de los temas que tratáis en esa carta es que las medidas deben estar respaldadas por programas financieros y sociales. ¿Eso se puede traer a España y además teniendo en cuenta nuestro sistema de autonomías? Esto es una cosa elemental, porque efectivamente muchos de estos problemas, y más ahora en términos de adaptabilidad en circunstancias de invierno, de bajas temperaturas, en domicilios muchas veces que no cumplen las condiciones idóneas. Por lo tanto, la probabilidad de afectación a las personas más vulnerables y con menos recursos es mucho más alta. Y al final no es un problema solamente digamos, de solidaridad y de caridad, es un problema incluso de humanidad y de inteligencia para protegernos entre todos. En la medida que apoyamos a todas las personas, y especialmente a las más vulnerables, a que se protejan mejor y a que interrumpan la cadena de transmisión, en esa medida toda la sociedad estará mejor. Pues muchísimas gracias, José María, por habernos atendido esta mañana. Un placer. Ha sido un placer. Mucha suerte y mucha salud.